Bienvenidos a un nuevo episodio de This is Godcat entre mi abuelita y yo. Este es un espacio donde compartimos nuestras experiencias, conversaciones y descubrimientos. Hoy les traemos una historia muy especial, el viaje de fe de mi abuelita, quien después de tantos años comenzó a creer en Dios hace 6 años. Vamos a escucharla. Hola abuelita, ¿cómo está hoy? Hola, mijito, muy bien. Le tengo un par de preguntas. ¿Puedo? Siga nomás. ¿Usted tenía alguna religión? Claro que sí, la religión que mis padres me inculcaron. Fui católica durante muchos años. ¿Cuándo comenzó a leer la Biblia? Ese fue un deseo, un anhelo de mi corazón, leer la Biblia. Y hay una anécdota de la primera Biblia que yo compré. Se la compré precisamente a usted. Y encontré que no me sentía a gusto de que usted quería leerla, trataba de enseñarle los proverbios y no se la podía explicar bien porque ni yo misma sabía cómo dirigirme en la Biblia. Y realmente ocurrió, ahora me di cuenta, ocurrió un milagro del Señor, porque cuando yo vi que me alejaba porque mis hijos vivían en otro país, entonces yo no le podía enseñar porque ni yo misma sabía cómo leerla, cómo empezar a explicarle a mi nieto. Entonces yo le pedí a Dios que mis hijos sean los que le enseñen la palabra de Dios a mi nieto. Y ahora con mucho orgullo puedo decir que mis ojos, mis oídos han escuchado cómo mis hijos enseñan la palabra de Dios. En este caso ya a 2 niños, ya no solamente a mi nieto, que en ese entonces era uno solo. Y este fue un pedido, esto fue algo que yo le pedí al Señor y Él me lo contestó. Eso me hace acuerdo de que yo también cuando era pequeño, ahorita me acordé que yo con Nicolás empecé a leer Apocalipsis. Empecé a leer Apocalipsis, no sé, me dio la curiosidad de leer Apocalipsis y yo le decía, ven, vamos a leer Apocalipsis a ver qué va a pasar en el fin de los tiempos, de verdad. Y yo empezaba a leerle Apocalipsis, empezamos así ya. Pero me daba risa que yo, en vez de empezar por el primero, me saltaba al último, yo quería saber qué iba a pasar. Yo quería saber qué iba a pasar al fin de los tiempos, qué es lo que iba a pasar ya cuando venga Jesús de nuevo. Bueno, ¿qué le hizo sentir pasar de tener una religión que usted me dice que es católico, que fue católico, a no tener ninguna religión como ahorita? Bueno, yo pienso que la gran mayoría es sentir lo que yo sentí. Yo sentí un cambio porque no debo de decir que esto es un proceso. Para mí fue muy difícil al principio, primero por mí misma, cambiarme de no tener una religión, de tener una religión, a empezar a leer la Biblia y ir teniendo gradualmente otro conocimiento. Entonces, acompañado del Señor, Él fue el que me guió en todo momento. Luego vino la siguiente parte, que es la familia, que mi familia no entendían, fui objeto de críticas, no entendían muchas cosas, pero actualmente ellos respetan mi forma de pensar y muchas veces tengo que reconocer que con un hermano que es con el que más me veo yo, veo en él que no lee la Biblia, pero sí la tiene, que sus respuestas y su creencia están al Dios verdadero. Y eso es un grande para mí. Yo sé que el Señor obra a tiempo de Él, no a mi tiempo, y que Él hará en cada uno de mis seres queridos que se vuelvan a Él. Lógicamente hay que esperar y hay que tener confianza y fe en el Señor, que así será. Claro, creamos en Él que puede hacer que nuestra familia retorne al Creador y
empiecen a creer en el Dios verdadero. ¿Cómo comenzó su camino espiritual sin religión? ¿Cómo empezó usted? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos sin religión? Mis primeros pasos fueron cambiar los ídolos, sinceramente. Tuve que hacer un cambio en mi persona, en mis costumbres, en lo que tenía dice por tradición, ¿no? Teníamos los santitos, entonces imágenes, porque la Biblia es clara. El Señor no acepta imágenes elaboradas por el hombre. Alguna vez yo sí escuché de una cuñada que ella profesa otra religión, que no adorarás imágenes elaboradas por el hombre, porque tú no sabes, dice, con qué intención el hombre ha elaborado esa imagen. Entonces se conocen muchos los ídolos por dentro, dicen que lloran, que tienen por dentro un papelito, que tienen esto y el otro. Bueno, son cosas del demonio realmente, y no se debe de adorar, porque nosotros a veces decimos que no vemos al Señor, no vemos a Dios, y por eso entonces yo creo que la costumbre se fue arraigando y haciendo en que aunque sea un palo vestido se le decía que era el Dios, ya era ídolo. El Dios, sí, y se adoraba. Pero dice, la Biblia es clara, ese palo, esa imagen no te escucha, no te habla, no te resuelve tus problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver que el Señor está en nosotros, está en nuestro prójimo. Muchas veces por decir tenemos necesidades de un sustento, de que no tenemos que comer algo, y no va a bajar el Señor del cielo a darnos la comida, pero el Señor utiliza a las personas como instrumentos. De repente viene una vecina y nos trae un plato de comida, viene un familiar y nos trae un racimo de verdes, unas naranjas, nos trae una carne. Entonces esa es la mano de Dios. Lo que pasa es que nosotros no, estando en la religión católica, digo yo, y en algunas otras, no aprendimos a ser agradecidos y a darnos cuenta de quién es que nos provee. Actualmente yo sí sé, ya lo tengo, ya me he convencido de que Dios es el que me da la vida, me la ha dado. Dios es el que me provee, es el que me dio mis hijos, es el que me dio el trabajo, es el que me da el sustento, es el que me permite ayudar a mis hijos o a mi prójimo en su momento, porque no es que yo me lo gané, es que Dios hizo que fuera de esa manera, y yo le agradezco al Señor que pueda todavía compartir mi pan y compartir mi vida transmitiendo la palabra del Señor. Claro, porque hay mucha gente que solo cree en los ídolos porque son figuras que se ven, más bien no creen en Dios porque es una figura que no se ve, no les habla y no está presente como para que la gente diga, sí existe porque yo lo vi. Pero sin embargo está la Biblia que demuestra que Jesús bajó, que hubo un Dios y que Dios sí habló con las personas. ¿Cómo era su vida antes de no conocer bien a Dios como ahora? Bueno, esto la verdad es un cambio, es un giro de 360 grados, pero como les dije antes, esto es un proceso. Uno no se puede jactar porque eso el Señor no lo permite. A toda inquietud que tengamos nosotros, por eso tenemos la palabra del Señor, para poder guiar nuestra vida, cómo tenemos que proceder, cómo no tenemos que juzgar. Entonces, uno se va alimentando cada mañana de esa palabra del Señor, que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y como Él nos dio ese gran regalo que fue su Hijo, para que Él no vino a abolir la ley de Moisés, Él vino a cumplirla y hacerla cumplir. Entonces,
las personas a veces tienen una creencia de que ya no existe, lo pasado ya pasó. No, lo pasado nos enseña mucho, nos enseña el amor, la confianza, la fe, ver como Jacob, él es Israel después que Dios le cambió el nombre, ver cómo él se doblegó al Señor, porque nadie es más que el Señor. Entonces él mostró su humildad y Dios lo bendijo, dándole los hijos que le dio, que son las tribus. Y nosotros somos descendientes de esas tribus. Pero solo Dios sabe cuándo, de quién exactamente somos, de hijos descendientes, de cuál de los hijos de Abraham. Entonces, nosotros debemos de entender que la palabra del Señor lo abarca todo, lo abarca la ciencia nunca le podrá a lo que es la palabra del Señor. Los científicos tratan de hacer grandes descubrimientos que no son malos, porque la Biblia también lo dice, en los últimos tiempos aumentará la ciencia. Pero nadie llegará al punto, porque nadie es más que el Señor. El Señor fue quien nos creó, y Él nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. Y cuando se cumpla ese propósito, Dios nos llamará. Y nosotros sabemos que nos va a llamar, que Cristo es nuestro Salvador, porque Él demostró por medio de Lázaro. ¿Por qué lo hizo así? Para que tuviéramos esa fe de que si Él resucitó a Lázaro, así nosotros vamos a resucitar algún día. Y otros versículos que están en Isaías 35-36, que habla del valle de los huesos secos. O sea que para Dios no hay nada imposible. Actualmente vemos con gran pena cómo están haciendo, sobre todo en nuestro país, en Ecuador, con muchas personas que le hacen el cuerpo 4 pedazos y todo eso, y desperdigan sus partes. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios, si leemos esos capítulos, vamos a entender que la grandeza del Señor, el poder de Dios, está sobre todos nosotros. Y así como usted había dicho, la ciencia va a avanzar, y usted hoy día justo me había comentado de que usted había visto en un lugar lo del Big Bang, que estaban experimentando. Cuénteme un poco de eso. Bueno, debo decir que hay personas cercanas a mí que no creen en la historia del Big Bang, porque dice que ellos son productos de un estallido, de una materia. Chocaron dos planetas. Sí, de eso. Y entonces me da pena de que ellos no crean en el Señor, no crean en la Biblia, pero si no lo hubiera leído la Biblia, porque también hay otra anécdota, que cuando yo era católica me decían, si tú lees la Biblia te vas a volver loca. Y la verdad que yo ya la he leído casi 2 veces, la Biblia. Estoy a punto de terminar la segunda vez. Y bueno, no creo que estoy loca todavía. Y entonces la Biblia nos enseña mucho. Y esas personas no creen. Y hoy día vi un pastor que habla sobre esa teoría, de que los científicos se han creído más que los dioses, hacen grandes experimentos, juegan con los genes y quieren fabricar, y lo están haciendo porque actualmente también manipulan las semillas, los genes, y bueno, hay tanto avance científico, pero no van a llegar donde ellos quieren llegar, no van a llegar, porque el Señor, muchas veces nos ponemos a ver lo que dice Aristóteles, Sofonías, Platón, otro científico que da Nostradamus, los que nos dan como que al futuro qué va a suceder, pero nosotros debemos de consultar es la palabra, porque en la palabra está dicho todo, pero muchas veces no queremos consultarla
porque la palabra de Dios nos confronta. Eso es lo que sucede. Pero en la Biblia todo está escrito para un niño, para un joven, el que anda dice en camino, el camino de los malos, el camino de los buenos. O sea, Él nos prevé, nos avisa. Las vírgenes prudentes, el Señor con sus parábolas. O sea, todas esas cosas que están escritas son un tesoro, y debería ser un tesoro. Es el libro mayor vendido en el mundo. Claro, porque ahorita están que como no leen la Biblia no saben cuándo va a ser el fin del mundo. En cambio, ya yo me acuerdo que habían creado películas, que no me acuerdo qué año era, que en 2010 iba a acabar el mundo, que en 2020, no me acuerdo cuándo habían creado una película que se llamaba yo qué sé, 2012, y esa fecha supuestamente habían hecho una película según lo que iba a pasar y que se iba a acabar el mundo en eso. La subieron creo que 2 años o 1 año antes del 2012. ¿Cuál es su deseo del corazón? Mi deseo primero es que mi familia forme parte de toda esta verdad. Porque Dios dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y que ellos sepan de su palabra, que ellos la sientan, porque todos tenemos guardada la ley en nuestro corazón, sino que a veces no damos paso al entendimiento, a discernir, o no queremos mirar el camino, el buen camino que nuestro pastor nos enseñó, y somos a veces rebeldes o tercos, y no accedemos al llamado del Señor, porque el Señor nos hizo una promesa y debemos de saber que Dios es fiel. Dios no tiene doble discurso y Dios nos va a cumplir esa promesa. ¿Usted cree hoy en día, con la edad que tiene, yo creo que ¿qué pasó? Con la edad que tiene, yo creo que usted es la persona indicada para responder esta pregunta? ¿Usted cree que es necesario que la gente lea la Biblia? Por supuesto, porque nosotros, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo me acuerdo que a inicios del canal La Biblia para Teenagers, que por cierto nosotros venimos de ahí, yo soy el que habla en la Biblia para Teenagers. Les invito a que vayan al canal de YouTube La Biblia para Teenagers y nos empiezan a seguir. Yo me acuerdo que yo empecé a grabar solito la Biblia yo empecé a grabar solito y llegó un día, yo grabé un video solo un fin de semana, y al siguiente fin de semana usted estaba en casa y yo estaba grabando, y usted abre y entra a la puerta. ¿Qué sintió al verme grabar mis primeros videos en el canal? Bueno, era un día de Shabbat. Mis hijos me invitaron a compartir en su hogar y yo sentí un llamado del Señor y dije, yo no sé, para mí era algo nuevo, yo no sé de tecnología, sé muy poco, pero me salió, el Señor tal vez me puso eso en mi para que yo hable, ¿no? En mi boca, y le dije, mijito, yo lo puedo ayudar en lo que yo pueda. Ya en lo que yo pueda, y hoy en día ya como 1 año y 3 meses que vamos de tener el canal, mírenos ya, 215 seguidores, y ya con música en el canal y todo. ¿Se acuerda de nuestra primera canción? Me causó risa ya que esa primera canción tiene una anécdota. Y de ahí viene la siguiente y última pregunta. ¿Qué sintió al empezar con la música en el canal? Y cuente un poco la anécdota de la primera canción, que si ustedes van al canal de la Biblia para Teenagers, la primera canción se llama Salmo 23 y mi abuelita la canta. Bueno, la verdad es que mi nieto, él con sus novedades, ¿no? Me dice, estábamos en casa solos, entonces él dice, tú vamos a grabar, dice, vamos a cantar.
bueno, entonces, ¿qué cantamos? Y teníamos que cantar alabanza. Yo le salí con que quería grabar una canción para el canal. Y usted me dijo, no, pues no grabemos. Yo le digo, bueno, vamos a ver qué sale. Entonces yo le dije, mijito, hagamos una cosa, alabemos al Señor con los salmos, empecemos por los salmos. Pero él siempre anda grabando y yo no pensé este gran paso que dio, que me dice, no, solo es para grabarla, para ver cómo sale la voz. Le digo, bueno, grabemos para ver cómo sale su voz y de ahí grabo yo la guitarra. Entonces ella empieza cantando, se queda la grabación y de ahí yo toco la guitarra, saco las notas y de ahí salió la música y le digo, mire, ya está bien, y voy y la subo. Y sí, y yo le dije, no la suba, porque le decía, mijito, pero si yo no reconozco esa voz, yo no fui la que cantó. Y yo, la verdad que yo no sé cantar, mil disculpas, pero era una alabanza para el Señor y me nació del corazón cantarla y bueno, con orgullo sí tengo que decir, ese fue el punto de apoyo para hacer girar este mundo grandioso de la Biblia para teñirse. Claro, porque hoy en día nos conocen más por la música, ya que hoy cuando se está subiendo este podcast, Rey ha nacido ha de tener unas 19,000 vistas y es una de las canciones que ha subido porque se subió en 2024, unos 4 meses, 5 antes de lo que viene a ser la festividad esta, que por cierto tenemos un episodio de la Navidad que lo pueden ir a ver. Así que, qué hermoso, abuelita. Y con todo lo que hemos hablado hoy, ¿qué mensaje le gustaría compartir con quienes nos escuchan? Especialmente aquellos que están empezando a creer en Dios. Bueno, yo les transmito un buen mensaje tratando de que sea corto. Cada uno de nosotros tenemos guardada la ley en nuestro corazón. Somos hijos de la promesa. Nosotros debemos de buscar al Señor, el único que nos salva de todo, el único que nos sustenta, el único que nunca se olvida de nosotros, porque nosotros sí nos olvidamos del Señor, es Dios. Él siempre está a la mira nuestra. No tengamos miedo de morir, porque el Señor está esperando nuestra alma. Nosotros tenemos otro concepto de lo que, o sea, cuando yo estaba en la religión católica tenía otro concepto de lo que es morir, tenía mucho temor y actualmente ya no tengo ese temor porque yo sé que el Señor nunca nos abandona. Él desde antes de que nos conocieran nuestros padres, el Señor nos vio en el vientre de nuestra madre cuando nos fuimos formando y Él sabía, porque Él nos creó, a qué hemos venido a la tierra. Y yo agradezco al Señor que me haya puesto en esta tierra y haya sido la madre de mis 2 hijos y con gran beneplácito ver a mis 5 nietos, a los que amo mucho y quisiera que todos estuviéramos juntos en la Nueva Jerusalén. Gracias, abuelita, por compartir su historia y por ser un ejemplo de valentía. Para todos nuestros oyentes, este es un recordatorio de que la fe es un camino personal y nunca es tarde para empezar. Que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y el amor que Dios nos ofrece en los momentos grandes y pequeños. Nos despedimos por hoy, pero nos encontraremos en el siguiente episodio, la próxima semana de This is God's Cast. Como ustedes saben, un versículo antes de irnos, Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos.